Ahora vamos a charlar sobre otra cosa bastante interesante, a raíz también de las ideologías. Estábamos hablando de que las ideologías son en esencia la forma de interpretar el mundo. Y por otro lado, vamos a hablar del arte como reflejo de la sociedad. Porque ya hemos visto que la ideología es algo que se extrae de la sociedad, una forma de interpretar el mundo desde la razón, desde la lógica, extrayendo unas ideas. Sin embargo, a raíz de esa percepción de la realidad y de ese panorama sociocultural, también se puede extraer otro tipo de cultura, no solo una ideología, sino que se puede extraer obras artísticas, como puede ser la pintura, el teatro, la arquitectura, la música, hoy en día el cine y los videojuegos, ¿no? Entonces vemos que el arte siempre ha sido un reflejo tanto de las emociones personales como de los acontecimientos que suceden en la sociedad, ¿no? En todas las épocas. Por lo tanto, cuando una sociedad exige o sufre un cambio, el arte suele reflejarlo de alguna manera, ¿no? El arte, el diccionario lo describe como la calidad o la producción o la expresión, según los principios estéticos, de lo que es hermoso, atractivo, un significado más que ordinario, ¿no? Pues aquí, bueno, sí es verdad que podríamos hacer una diferenciación entre un arte más banal o un arte más existencial, pero en definitiva el arte es una forma de expresión para los individuos, para los grupos y para la sociedad, ¿no? Entonces, cuando hay especiales cambios o cuando la sociedad presenta fuertes características, el arte lo suele ver. Igual que la ideología nace de esa percepción de la realidad en la cual pues se contemplan ciertas ideas, la propia sociedad también puede generar unas emociones o puede generar una situación en la que los artistas, digamos, de alguna manera canalizan esa situación, esas emociones que generan o ese panorama, y lo transforman en arte. Por lo tanto, esa situación social, económica o emocional, con todo ese trasfondo, se refleja, ¿no? Entonces, bueno, esto lo podemos ver en las sociedades a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la prehistoria, las primeras obras de arte, pues se sabe que eran pinturas rupestres, dibujadas en las rocas, en las cuevas, y que simbolizaban de alguna manera eran rutinas o incluso rituales o estilos de vida, ¿no? Pues ya sea la caza, ya sea de la maternidad, de la fertilidad, ¿no? De alguna manera expresaban tanto aspectos de su vida cotidiana como aspectos de su psique interna o de la existencia, la expresaban eso en pinturas rupestres muy básicas, pero ya se veía cómo el ser humano tenía esa capacidad de representar simbólicamente aquello que vivía, ¿no? Entonces vemos como ya desde la prehistoria el arte era esa canalización que hacía el artista, que normalmente era llevado a cabo también por los chamanes de las tribus, podría haber sido llevado incluso también por una suerte de, bueno, quizás, no sé, monjes, para el caso, pero normalmente en la prehistoria los artistas, quizá incluso ya un poco más adelante, los artistas solían relacionarse con los chamanes de la tribu, que eran ese puente entre el mundo de las emociones, el mundo simbólico, el mundo de las ideas, hablaba Platón, y el mundo terrenal, ¿no? Y actuaban como puente, canalizando todas esas emociones, todos esos aspectos del inconsciente, y lo hacían realidad, ¿no? Esto también lo vemos en las civilizaciones un poco más modernas, como la griega o la egipcia, por supuesto también en la sumeria, en la babilónica, en la que pues ya vamos viendo cómo se empiezan a hacer cosmovisiones muchísimo más complejas. Por ejemplo, en la civilización egipcia se creía muchísimo en la vida después de la muerte, y las religiones, como sabemos, tenían un marco espiritual muy profundo, ¿no? Por lo tanto, la sociedad se generaba muy en torno a esa cosmovisión espiritual panteísta. Faraón era colocado allí por Dios, su poder de origen divino. Los
hierofantes, los monjes, los curas de por aquel entonces, los sacerdotes, eran como papeles muy importantes en la vida, ¿no? Entonces vemos como el arte del antiguo egipcio está íntimamente relacionado con esa espiritualidad, ¿no? Vemos interpretaciones de los diferentes dioses, de Ra, de Anubis, de Osiris, y toda sociedad gira en torno a esa cosmovisión espiritual. Sin embargo, en el periodo griego vemos como de alguna manera esos dioses estaban un pelín más separados de la vida humana, aunque obviamente también tenían relación, pero sí es verdad que se crea más como de alguna manera el alma reencarnaba, por lo tanto se hacía más énfasis en la forma humana, ¿no? Los dioses ya estaban más humanizados y se hacía más énfasis en la belleza, en los atuendos, en el lenguaje, en los peinados, eran mucho más estéticos y se centraba más en el humano, ¿no? Pero bueno, vemos cómo de alguna manera va evolucionando sin dejar ese punto de vista más espiritual, ¿no? Por lo tanto, seguimos teniendo esas figuras casi divinas, ¿no? Aunque ya en Grecia aparecen los primeros filósofos que empiezan a utilizar la razón y empiezan a reflexionar sobre todos los ámbitos de la vida. Por supuesto, uno de los ámbitos es la estética, es el arte, ¿no? Pero por supuesto los griegos hicieron muchísimo hincapié y hicieron una gran oda a la belleza y a la estética desde un punto de vista muchísimo más material, más terrenal, incluso alabando los propios sentidos, ¿no? Con esas grandes bacanales y esos banquetes que se hacían, vemos como el humano empezaba a tener más protagonismo, empezaba a verse como bueno, no como el cristianismo vendría después a hablar de que seríamos hijos de Dios, pero sí que se le aporta bastante más independencia y más poder al propio ser humano. Muchísimo más relacionado con la forma de ver que tenemos ahora el mundo, porque sí es verdad que el pensamiento griego era bastante maduro para la edad en la que venía, y en la Edad Media, bueno, parece que fuimos para atrás hasta el Renacimiento, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues el arte ya vemos que representa la forma de ver el mundo de la gente, de la situación social, de la situación de cosmovisión social. Por lo tanto, tanto el artista como el arte en sí está íntimamente relacionado con los aspectos más profundos de la sociedad en la que vive, ¿no? Entonces, bueno, está bien ver cómo al final el arte no es más que el reflejo del escenario en el que convive el artista y que convive la gente, ¿no? Sin embargo, bueno, ya más contemporáneamente podemos ver cómo pues, hacia la Edad Media el arte se estanca un poco quizás, pero sobre todo tiende a imágenes religiosas y a motivos más religiosos, ya que en la Edad Media prácticamente toda lo que predomina es la cosmovisión católica, por lo menos aquí en Occidente, pero sabemos que la Edad Media está muy influenciada por todo este periodo de conquistas y de guerras, por lo que bueno, el arte no tiene tanta relevancia de alguna manera, y aún así sigue siendo un reflejo, ¿no? Porque la vida cultural de la gente era tan pobre que el arte mismo también era pobre, por lo tanto sigue siendo un reflejo, ¿no? Ya hacia el Renacimiento, la Ilustración, el arte vuelve pues eso, a renacer, a resurgir. El Renacimiento sobre todo trata sobre en un principio sobre las sociedades más antiguas, quizás las sociedades grecolatinas, donde hubo tanto desarrollo y se alaban un poco, con obras como la Escuela de Atenas de Michelangelo o bueno, las propias obras, quizás la propia vida de Da Vinci es uno de los grandes ejemplos del reflejo de la sociedad renacentista, ¿no? Es el hombre del Renacimiento por excelencia.
El Renacimiento no deja de ser una época en la que el arte y la cultura vuelven a surgir desde de las oscuridades de la Edad Media y la luz vuelve a hacerse presente, por lo que vemos tanto arte, tanta cultura, nuevos pensadores, que por supuesto culminará en la Ilustración y también en la muerte de Dios, quizás en el derrocamiento de la realeza y del quitar un poco ese poder a la monarquía y devolverse al ser humano, como ya veíamos que venía pasando en la sociedad antigua griega, ¿no? En la romana también, que se pierde por desgracia en la Edad Media. Luego llegamos también ya más tempranamente, tenemos las nuevas vanguardias, en la que pues, podemos ver cómo el arte sufre uno de los mayores cambios en la sociedad, que todo viene un poco a partir del expresionismo que se forma a finales del siglo XIX, con el desarrollo de la tecnología y de la industria. Vemos cómo pues, hay un cambio en la forma de ver el mundo, ya que la realidad de la sociedad ha cambiado. Por ejemplo, máquinas como la fotografía, como la cámara de fotos, primero el daguerrotipo, aunque luego ya vendría la cámara y el cine como tal. Vemos como, ya decía Ortega y Gasset, que libera a la pintura de esa necesidad de calcar la realidad, ¿no? Y de repente, uno de los primeros cuadros expresionistas, que es lo buscamos en un segundo porque no me acuerdo del nombre del autor, pero uno de los primeros cuadros expresionistas se ve un tren como difuminado, como dando a entender que de alguna manera se mueve a gran velocidad, ¿no? Entonces, ese cambio tecnológico lleva a un cambio en la perspectiva, un cambio en la forma de ver la realidad, ¿no? Ya no se intenta calcar la realidad tal y como es, sino que se empieza a dar un aspecto más emocional, más expresivo. Esto deriva, por supuesto, en las grandes corrientes vanguardistas de principios del siglo XX, en lo cual el papel subjetivo del autor cobra toda la importancia y de repente ya no necesitamos calcar la realidad tal como es, sino que ya podemos expresar de alguna manera el mundo emocional, la psique muchísimo más compleja y abstracta del propio artista. Y esto lo vemos en corrientes como la de Pablo Picasso, uno de los fundadores sería Pablo Picasso, ¿no? Entre otros, pero algunos le consideran el pionero fundamental, pero en general el cubismo, todas las formas expresionistas de las vanguardias, en general todas ellas, el impresionismo, todas las que hay, porque sí hay un montón, ¿no? Pero básicamente todas las corrientes artísticas, incluso del Art Deco y las nuevas formas de arquitectura y de escultura, cómo se empieza a ver el mundo desde un punto de vista muchísimo más estético, gracias a la libertad precisamente que deja el desarrollo tecnológico, pues empieza de repente, quizá se puede ver como ya a partir de la Belle Époque en París, etcétera, una forma de ver el mundo quizás un pelín más superficial, ya que hay gran parte de la sociedad se empieza a volver de manera la burguesía, la alta sociedad empieza a tener más auge. Entonces, por un lado tenemos a los trabajadores que estarán explotados y por otro lado tendremos a la alta sociedad que se vuelve quizás más superficial y más centrada en lo que es en la estética. De ahí todo ese arte decorativo que surge y demás. Pero al final todo viene de lo mismo, la industrialización de la sociedad, básicamente, de las nuevas tecnologías. Claro, esto, por supuesto, luego vendrán las guerras mundiales y se lo cargarán todo, por desgracia, pero es curioso, ¿no? Como desde esta explosión creativa, porque por otro lado tenemos los avances científicos que ya vienen desde Einstein con la relatividad, pero con Heisenberg y demás compañía con la física cuántica, por lo que
la ciencia y la tecnología influyen directamente en la forma de ver el mundo y esto genera nuevas formas ideológicas, nuevas formas de vivir y, por supuesto, nuevas corrientes artísticas. Liberan de alguna manera al ser humano de ciertas tareas gracias a la industria y existen muchísimos más artistas, muchísimas más corrientes. Por lo tanto, el arte, de nuevo, viene a ser ese reflejo de las emociones y del mundo interior de los artistas y de la sociedad en sí, porque de alguna manera el artista sigue siendo ese canalizador del aspecto más profundo de la realidad, ¿no? De ese mundo interno, de ese mundo de las ideas. Y lo hace material, pues eso, a través del arte, a través de la pintura, etc. Claro, luego todo el siglo XX, caracterizado por la vuelta de la esclavitud, la vuelta, que siempre ha estado ahí. Pero claro, Estados Unidos no abole la esclavitud hasta hace más bien poco. Vuelven a resurgir prácticas colonialistas, las guerras mundiales. En definitiva, que parece que la sociedad coge y tira 10 siglos para atrás, de golpe, ¿no? Y esto se ve en formas de arte como los workshops de la gente negra en el Mississippi, que luego desembocará en el blues, en el jazz, que eran músicas que se tocaban normalmente por gente pobre que podía tocar malamente en un tugurio o en un bareto, y que hoy en día se romantiza y a veces se hacen eventos de este tipo en bares pequeños y se baila swing y se toca jazz. Pero bueno, no hay que olvidar que todo esto, de lo que ahora conocemos como rock, como rap, toda la cultura hip hop, no viene de otra cosa que de la gente pobre explotada, realmente explotada, ¿no? Y que al final su única salida era el expresarse artísticamente, porque su vida era realmente pobre, ¿no? Y ahí vemos el gospel también, como ese canto divino que también viene de las raíces africanas. Entonces, pues al final volvemos a lo mismo. El arte, en este caso estamos hablando de la música, pero también lo podemos ver en la literatura, con la generación Beat, Bukowski y compañía. Podemos ver cómo realmente una sociedad en decadencia moral y con una crisis de valores totalmente, ¿no? Absoluta, vaya. Entonces esto se veía en todos los ámbitos, era una sociedad oscura, era una época oscura, incluso ya en los años 50, años 60, y aquí en España hasta el 78, hasta el 75, que acaba la dictadura de Franco, pero bueno, que es curioso ver cómo el siglo XX empieza tan bien y degenera tanto. Pero bueno, curiosamente, de las épocas más oscuras, o por lo menos de esta época tan oscura, surgió una explosión de creatividad brutal, ¿no? En todos los ámbitos. Y claro, pasa esa época y llegamos a nuestra época en la que, ya el cine explora un lenguaje muchísimo más moderno, se hace un cine muchísimo más experimental, el videoarte surge formas de lenguaje y de expresión muy parecida a la que la pintura sufriría con las vanguardias, con la Nouvelle Vague, la nueva ola, etc. Y por supuesto desembocando en los videojuegos, que es básicamente la expresión artística de nuestra época. Le duele a quien le duela, pues es así, porque al final el videojuego hereda, igual que el cine heredaba todas las bellas artes, hereda el teatro, heredaba la música, heredaba la pintura con la fotografía. Pues el videojuego lo hereda todo, hereda también gran parte de ese lenguaje cinematográfico, y además le añade ese componente tecnológico que nos permite tener una mayor subjetividad o una mayor integración, una mayor integración con la propia obra, si se quiere ver el videojuego como una obra de arte, ¿no? De alguna manera nos identificamos más con el personaje porque nosotros lo controlamos con mayor o menos libertad, pero algo a tener en cuenta, ya que vuelve a ser una expresión de la sociedad en la que vivimos. El desarrollo tecnológico tan grande que hemos vivido en las últimas décadas ha sido muchísimo mayor que toda la evolución de la humanidad en este ámbito, en suma total,
en 30 o 40 años hemos evolucionado más que en miles de años, ¿no?, de civilización. Entonces esto se ve en temas como la realidad virtual, en la que podemos acceder a mundos virtuales y básicamente fundirnos con ellos hasta el punto de creernos. Y se ve mucho en vídeos en los que la gente se asusta y incluso se paranoia, porque hay gente que de verdad se llega a identificar de una manera bestial con el mundo virtual. Entonces, esto no deja de ser una expresión artística, no deja de ser una expresión del mundo en el que vivimos. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta el videojuego, porque ahora lo vemos como muy actual, como muy pues como un juego de niños, pero en un futuro, y bueno, ya se está estudiando, pero en un futuro sí que será como ahora nosotros vemos el cine primitivo, como pues una forma tecnológica de hacer arte, algo extraña. Antes se veía de algo, pues eso, que quizás no iba a triunfar o que se iba a quedar en algo más como mero espectáculo, mero entretenimiento. Pero no sabemos hasta qué punto puede llegar el videojuego como forma expresiva, ¿no?, del arte. Entonces, actualmente es la manifestación artística por excelencia, ¿no? Pero sí es verdad que se van fundiendo todas y va habiendo cada vez más corrientes y todo se funde, ya hay tantos géneros, ya no hay tanto nombre para todo, sino que todo se va haciendo uno y existe arte 3D que puede jugarse o no. Hay cine que incluye animación 3D y lo funde con gente de la vida real, con actores reales. Entonces, vemos cómo las sociedades de hoy en día, más allá del tema de la globalización, es verdad que van confluyendo y van generando formas e interpretaciones artísticas muchísimo más fluidas, gracias pues eso, al acceso que tiene la gente normal a la tecnología, ¿no? Porque hoy todo el mundo puede tener un ordenador, puede tener herramientas para diseñar, puede tener herramientas para hacer música, para hacer arte, las clases, los cursos, hay infinidad de cursos en YouTube gratis. Por lo tanto, ya que el conocimiento y los medios tecnológicos cada vez están más al alcance de todo el mundo, estamos viendo también una nueva explosión, una nueva expansión artística que, es verdad que se viene frenando un poco por ciertas actitudes quizás más consumistas y de consumo rápido, que lo que hacen es crear vídeos cortos para TikTok, canciones cortas fáciles de consumir, que eso lo único que hacen es, buscando también ese interés económico, quizás de marketing, limitan un poco la creación artística, pero más allá hay grandes artistas en todos los ámbitos y cada vez mejores. Entonces, veremos a dónde avanza todo y veremos cómo esa realidad más profunda del ser humano y de su psique y de nuestra sociedad se va materializando en obras de arte a través de esos chamanes modernos que son los artistas, ¿no?, de alguna manera, que canalizan esas emociones y esa cosmovisión que vemos hoy en día, ¿no? Entonces, sin más, esa es la conclusión que podemos sacar del arte como reflejo en la sociedad. Aunque, volvemos a lo mismo, es una perspectiva del tema. Habrá muchísimas. Os invitamos, por supuesto, a que deis vuestra opinión al respecto y a que comentáis si tenéis alguna duda o algún comentario. Y, sobre todo también a que os informéis acerca del tema, que no os creáis todo lo que se dice simplemente y que lo investiguéis si realmente os interesa. Os dejamos los artículos en los que solemos basar los podcasts y estas charlas. Normalmente están en nuestra página web, en el apartado de revista, de magazine, y tenéis ahí los artículos sobre los que solemos hablar, fuentes y quizás de manera más extendida, más profunda, por si os apetece reflexionar acerca del tema o ver más acerca del tema. Por supuesto, hay muchísimos autores que han hablado de esto ya, no, tampoco estoy diciendo nada súper innovador, pero sí que, me gustaría de alguna manera hacer esa síntesis de ideas para que en todo ese mar de información intentamos extraer lo importante y quedarnos con lo más interesante. En este caso, viendo el arte como ese reflejo de los aspectos más profundos de la realidad, de la sociedad
y de las emociones de la gente, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejamos. No sé qué opináis vosotros, qué pensáis que es el arte. ¿Pensáis que está muy relacionado con la sociedad? ¿Pensáis que el artista sigue siendo como un bicho raro que tiene dones divinos? ¿O pensáis que es alguien como una persona más que simplemente dice lo que nadie se atreve a decir? Bueno, cada uno tiene su punto de vista. Espero que dejéis el vuestro en los comentarios y que os haya gustado muchísimo esta charla, este podcast. Si os ha gustado, volvemos a lo mismo, darle like, compartirlo, ya que os ayudáis mucho, tanto a nosotros como a la gente que le pueda interesar, y a difundir este proyecto. Os invitamos a pasar por nuestra página web, donde os recordamos que podéis crear vuestro propio perfil y crear foros y comunidades sobre temas artístico-culturales y demás. Así que bueno, sin más, espero que os haya gustado. Recordad, pues eso, compartirlo también con la gente que le guste, suscribíos al canal. También tenemos redes sociales, que las tenéis por aquí, si no, pues lo veis en las descripciones de Spotify, de Twitch, de YouTube o de nuestras redes sociales. Así que, sin más, os invitamos, por supuesto, siempre a que penséis por vosotros mismos, a que busquéis la verdad y el conocimiento, y esperemos que os haya estimulado un poco y os haya hecho pensar esta reflexión acerca del arte y que os inspire a seguir descubriendo. Así que sin más, un fuerte abrazo a todos, gracias por estar aquí escuchándonos y viéndonos, y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.